realidad, si queremos atomizar bien, sería como dice Rocío, sería 4 columnas. ¿Por qué? Porque sería una columna para el código de área, pero vamos a suponer que es teléfono particular y teléfono laboral, ¿sí? Entonces, el código de área del teléfono particular, el número de teléfono particular, que sería el 45822, y estos otros de abajo serían código de área del teléfono laboral y el número de teléfono laboral, ¿se entiende? Eso si queremos atomizar y dejar bien dividido, pero es cierto también, y acá quiero hacer una aclaración, que eh, hay veces que no necesitamos atomizar tanto los valores, porque en el caso que queremos dividir, como dijo la compañera, eso nos serviría, por ejemplo, para saber todos los números o todas las personas cuyo teléfono son del código de área 0981, por ejemplo. ¿Sí? O si pensando acá en Corrientes o en Argentina, todas las personas que tienen teléfono 3794. ¿Sí? Entonces tendríamos que separar el código de área. Pero si no queremos ese nivel de detalle, es decir, si solamente quisiéramos tener información del número de celular, nada más, sin la necesidad de identificar a qué localidad corresponde ese teléfono, podemos dejarlo en una sola columna a ambos números, al código y al número. Lo que sí no podríamos hacer es lo que está acá, ¿sí? Ahí sí o sí tendríamos que dividir mínimo 2 columnas. Una columna para el teléfono, los números de arriba, y otra columna para los números de abajo. Como está acá abajo, ¿sí? También, o separar en filas, o separarlos en filas, cargar uno para, esa es la otra alternativa, ¿sí? Una fila para el teléfono de arriba y otra fila para el teléfono de abajo, ¿sí? Como se puede ver ahí, una fila para el teléfono de arriba y otra para el teléfono de abajo. Bueno, ahí estaríamos cumpliendo con la primera forma normal, pero eso no quiere decir todavía que esté totalmente normalizada la tabla. ¿Qué problemas tendríamos acá? A ver qué me dice. Ustedes saben que toda tabla debe tener una clave primaria. ¿Se acuerdan para qué sirve la clave primaria? ¿Para qué usamos una clave primaria? ¿O qué es una clave primaria? Era para identificar a los alumnos, por ejemplo, por el tema del DNI. Sí, y eso permite, muy bien, Juan. ¿Y eso qué nos permitía? Identificar y además que evitamos cuando nosotros establecemos que un atributo va a ser clave primaria. Claro, porque ¿Sí? puede haber 100 millones de Villordo Juan, pero no Exacto. sabríamos a qué Villordo Juan nos estaríamos Bueno, refiriendo, entonces por el número de documentos tendríamos que buscarlo. exacto, es el campo que le identifica unívocamente, ¿sí? A ese alumno. Muy bien. Y además, como dijo Juan, pueden haber 100 Juan Villordo, pero ¿qué es lo que los va a diferenciar? Es el DNI. Y con eso lo que evitamos es que se dupliquen las filas, ¿sí? Que se dupliquen las filas. Eso es otra de las ventajas de la normalización. Bueno, en este caso vamos a dejarlo ahí primero acá, porque acá todavía no estamos hablando. En la primera forma normal, lo que buscamos es nada más dividir en columnas que ya no puedan contener grupos de valores, ¿sí? Y hasta ahí llega la primera forma normal. La segunda forma normal habla de, primeramente, que esté en la primera forma normal, es decir, que todos los atributos sean atómicos, es decir, que sean indivisibles. Una vez que logramos eso, atomizar todos los atributos, tenemos que fijarnos
¿Qué atributos de todos esos son clave primaria o son atributos identificatorios, así como dijo Juan? De la lista de atributos que tengo o de la lista de columnas que tengo, voy a identificar las claves, ¿sí? Entonces, acá les dice, para lograr la segunda forma normal es necesario primero lograr la primera forma normal, ¿sí? Entonces, una vez que se logra esto, todos los atributos no claves deben depender de toda la clave primaria. ¿Por qué dice de toda la clave primaria? Porque hay veces que nos vamos a encontrar con tablas donde la clave primaria no solamente sea un atributo, sino la suma de dos o más atributos. ¿Sí? A ver un segundito, quiero mirar una cosita. Fíjense acá en este caso de la tabla materias, la clave primaria siempre es una sola. O sea, si yo les pregunto cuántas claves primarias tenemos acá, ustedes me van a tener que responder una. La clave primaria en este caso es código de carrera más código de materia. Es la suma de estos dos atributos, ¿sí? Entonces, cuando dice acá la teoría que todos los atributos que no son claves, los atributos que no son claves sería materia, por ejemplo. En este caso tenemos una sola. ¿Sí? Pero si tuviéramos más, todos los atributos deberían, ¿sí?, tener una dependencia funcional completa con ambas. No, si nosotros identificamos algún atributo que solamente pertenezca al código de carrera y no al código de la materia, entonces ahí no estaríamos cumpliendo con la segunda forma normal. ¿Sí? Entonces, en esta parte de la segunda, tenemos que tener muy en claro cuál es el concepto de clave primaria. Tenemos que identificar la clave primaria. Esa clave primaria puede ser un solo atributo. Acá tenemos dos atributos, pero hay tablas como esta, la de alumnos, donde la clave primaria es un solo atributo. En materias tenemos dos atributos, ¿sí? Todos los atributos, todos los atributos, todos los atributos que no son clave, es decir, apellido, nombres, tienen que tener dependencia funcional completa con el DNI, ¿sí? Hasta ahí, ¿qué quiere decir dependencia funcional? A ver, si yo agrego acá, por ejemplo, si yo escribo acá, por ejemplo, docente, sabemos que toda materia tiene un docente que está a cargo de esa materia. En eso estamos de acuerdo, ¿cierto? Ahora, les pregunto, docente a cargo que puede estar el DNI, ¿cómo puede estar el nombre? Vamos a poner el DNI. Vamos a poner el DNI. ¿Sí? Al código de la carrera y al código de la materia. ¿Cumple? Voy a... Les pregunto, estos atributos, ¿cumplen con la segunda forma normal? La segunda forma normal decíamos que tiene que tener una dependencia funcional completa con ambos. El DNI del docente, ¿tiene que ver con el código de la carrera y con el código de la materia? No. A ver, ¿quién dijo no? ¿Quién dijo? ¿Y por qué? Veamos por qué no. Yo pienso que sí, porque o si no, no sé. Yo pienso que sí, porque
no sabríamos si está hablando de una materia específica o de un profe específico. No, porque ya dice el nombre, con el nombre es suficiente. No hace falta saber el DNI, la dirección. Bien, ahí, acá en este caso, yo puse el DNI del docente, ¿sí? ¿Entiendes? Virginia, cuando vos decís nombre, ¿a qué te referís? ¿Al nombre del docente? No Sí, te si entendí. fuera solamente el nombre del docente, sí, porque pertenece el docente a cargo de la materia. Tiene relación, pero el DNI del docente no. Bueno, eso dice Virginia. Juan dijo, Juan, ¿dijiste que sí? ¿Alguien más dijo no? No sé si era Yo Virginia. dije que sí. Eh, Juan dice que sí, que hay una dependencia funcional completa con el Yo también digo que sí, profe, porque el DNI vendría a ser como el código de identidad, entonces se relaciona con todos los otros. O sea, el DNI del docente se relaciona, o sea, depende totalmente del código de la carrera y el código de la materia. Eso dicen ahí dos compañeros. Y Virginia dice que no. DNI no, me decía, ¿no? No sé dónde está mi... Bueno, ahí tenemos dos posturas. Uno dicen que sí, otros dicen que no. ¿Cómo identificamos si realmente tiene una dependencia funcional o no tiene una dependencia funcional? Ustedes tienen que pensar que en esta tabla tenemos una carrera que puede ser informática y dentro de informática tenemos materias, ¿sí? Ahora yo les pregunto, vamos a dejar un ratito el Axi y vamos a analizar. En el año 2020, el profesor Gustavo Martínez, el profe de informática, ¿no es cierto?, de la carrera de informática y de la materia, no sé, informática educativa, ¿sí? Entonces, cargo a ese profesor, el DNI del profesor Martínez. ¿Sí? ¿Se entiende? Voy de Sí. nuevo, en el año 2020 dije. En el año 2021, por X causa, el docente Gustavo Martínez pide licencia. Él es el titular porque concursó en esa materia, es titular y el hecho de ser titular es hasta fin de año, hasta que se jubile, perdón. Es hasta que se jubile. Entonces, por X causa él pide licencia. ¿Sí o no? ¿Qué pasa cuando un docente pide licencia? Tiene que ser reemplazado por un suplente. Entonces, ¿qué hago? El profesor Pablo López va a tomar las horas del profesor Gustavo Martínez en informática educativa. ¿Esto es una realidad? Pregunto. Las bases de datos tienen que reflejar la realidad. ¿Esto pasa en el instituto? ¿De que un profesor tome las horas como suplente? Sí, Sí, profe, pasa. Cuando también, sí. también Cuando, pienso que, por ejemplo, si hay dos profesores que, en ese caso, como dio el ejemplo, por ejemplo, se llaman de la misma manera, ¿cómo podemos identificar nosotros a través del DNI, por ejemplo? y bueno, ahí lo identificamos a través del DNI, ¿sí? Sí, sí. Pueden haber dos profes que se llamen igual, pero ahí vamos a colocar el DNI. No, por eso puse DNI, no puse nombre, ¿sí? Acá. ¿Sí? Puse el DNI, que es el atributo que nos permite diferenciar a un docente de otro docente. Entonces, volviendo al ejemplo, el profesor Pablo López toma las horas, y escuchen cuando digo toma las horas, el tomar las horas, ¿qué quiere decir? Que en un determinado momento, y les decía que es a partir del 1 de marzo del 2021. Entonces, fíjense que acá nuestra tabla y nuestra clave primaria es código de carrera y código de materia. Esa es la clave primaria. Pero el DNI del docente no tiene una dependencia funcional completa con esa clave primaria, porque acá hay algo que nos estamos olvidando, que es la fecha de toma de posesión del cargo. ¿Sí? ¿Se entiende? Porque
La materia sí tiene que ver con el código de carrera y el código materia, pero el DNI del docente el DNI no solamente va a estar en una materia, sino que lo importante acá es la fecha en el que se hace cargo en la materia. No sé si me explico. No es solamente, está bien, Pablo va a dar informática educativa, es profe de informática, pero Pablo es profe de informática en el 2021 y Gustavo fue en el 2020. ¿Se entiende? Que ahí hay otro atributo importante para que ese DNI, para que se lo identifique a ese DNI en una determinada materia. No sé si me explico con este ejemplo. ¿Por qué dice dependencia funcional completa? Acá no hay una dependencia funcional completa. Este atributo DNI es parcial porque sí, estamos diciendo que Pablo López es profe de informática educativa, o sea, tiene que ver con la materia, tiene que ver con la carrera, porque informática educativa es de profesora de informática, pero no hay una dependencia funcional completa. ¿Por qué? Porque Pablo López se hizo cargo de esta materia o es profe de esta materia, ¿sí? Es profe de esta materia en un determinado rango de fechas. No es que cada profesor entra al instituto y de por vida va a quedar en esa materia. Eso no es la realidad. Si fuera esa la realidad, como decirle, tenemos una carrera y dentro de esa carrera las materias van a ajustarse al plan de estudio. Es decir, no es que se agregan materias o eso es real. Cuando se abre una carrera, hay todo un grupo de materias o un conjunto de materias y que eso no cambia durante o mientras dure el plan de estudio de la carrera. No sé si me explico. Se abre una carrera y tenemos, vamos a Profe, poner... si fuera el DNI del alumno, tampoco. El DNI, si coloco acá el DNI del alumno, tampoco. ¿Por qué? Muy bien, Virginia, creo que hablaste. No sé quién fue, Virginia, creo que fue. ¿Por qué tampoco no hay una dependencia? Si yo colocara el DNI del alumno acá, tampoco es una dependencia parcial. ¿Por qué? Porque el DNI del alumno está bien. El DNI del alumno me va a indicar que está cursando una carrera, me va a estar indicando que está cursando una materia. Pero hay algo más importante, ¿no? Sino digo, hay algo importante que me está faltando, que ese alumno está en una carrera y está en una materia en un determinado momento, en una fecha. No sé si me explico. O sea, es lo que no cambia. Por ejemplo, si fuera código del instituto, ese sí, porque ese es siempre el mismo, no cambia. Claro, sí. Eso código del instituto, si ya pensamos, por ejemplo, en hacer esta base de datos fuera para una universidad, donde una universidad tiene varias facultades, sería como decirle varios institutos. Pero como acá estamos trabajando con un solo instituto, en ese caso no hay necesidad de agregar código de instituto. No sé si me explico. O si esta base de datos fuera para toda la provincia y el Ministerio de Educación es el que tiene el control, ahí sí tendríamos que poner código de instituto para saber cuántas carreras hay en cada instituto, para saber cuántas materias se cursan dentro de las carreras de cada instituto, para saber cuántos alumnos hay por carrera en cada instituto. Ahí sí tendríamos que agregar el código del instituto. En este caso no, porque el alcance de mi base de datos es nada más que el instituto. No sé si se entiende mi ejemplo. Sí, profe, y ahí, por ejemplo, ¿por qué código de materia sí es y materia no? No como clave primaria, ¿me decís? Materia es un atributo que tiene una dependencia funcional completa. Esta es mi clave primaria, ¿no es cierto? Y materia sí, materia tiene una dependencia funcional completa con la carrera y con el código de materia, ¿sí? Porque sabemos que inteligencia artificial, por decirte la materia, inteligencia artificial, sí o sí está en esta carrera, que se llama profesorado de informática, y va a tener un código, ¿sí?
En cambio, como yo les decía acá, el DNI del alumno sabemos que tiene dependencia porque el alumno se inscribe en una carrera y en una materia, pero hay algo más que le está faltando porque se inscribe en una fecha determinada. Y nosotros sabemos que los alumnos pueden recursar una materia, ¿sí? Entonces, ahí es importante para que haya una dependencia funcional completa con la carrera y la materia, sería la fecha de inscripción. Y ahí ya tendríamos que ir pensando en sacar esto, ¿sí? E ir armando otras tablas. Recuerden que esta tabla es materias nada más. Tenemos que poner todos los atributos que tengan una dependencia funcional completa con la clave primaria. Entonces, el DNI del docente, la fecha, toma de posesión, el DNI del alumno, son atributos que no tienen dependencia completa con esto. Esto voy a sacar, un ratito, voy a sacar, y ustedes me van a decir, a ver, ¿qué atributos podríamos colocar, agregar acá? Recuerden que estamos en la tabla materias. ¿Qué atributos podríamos agregar que tengan dependencia funcional completa? Ya vimos que el DNI del alumno no. Puede ser que si es cuatrimestral o anual. Muy bien, muy bien, muy bien. Esto se llama, eso en el diseño curricular, no es cursada, bueno, vamos a poner cursada. O modalidad, no, modalidad no. Vamos a poner cursada y acá. Y es cuatrimestral o anual. Muy bien, ¿algo más? Por ejemplo, el formato. Taller, materia. El formato materia son aquellas que tienen promoción con examen, por ejemplo. También está, ¿cómo se llama? Seminario. Los posibles valores que puede tomar, ¿no es cierto? El formato. Porque eso sí, el formato, cada materia tiene su formato y el formato corresponde a la materia y la materia a la carrera, ¿sí? Horario, ¿sí? Año de cursada. Hay o sea, una materia se cursa. Pero eso sería, es una tabla para de una materia específica de una carrera, ¿verdad? Porque, No. por ejemplo, el horario no va a ser lo mismo para una carrera que para otra. Esta tabla de materias, tiene que servir para todas las materias de todas las carreras del instituto. Lo que va a ir variando es en las filas. O sea, la estructura de la tabla tiene que servir para todas las materias de todas las carreras. Ahí ya esto tiene que ser numérico. Bien. Entonces faltaría año. Año de cursado. Ahí puse abajo. ¿A eso te referís? Si es primer año, segundo año. Sí. No sé dónde tengo mi ñ. Tengo el teclado de mi. ¿Sí? Horario, matutino, tarde o vespertino. Hay algo más de la materia que solamente, hay un atributo más que solamente es de la materia. Es la carga horaria. Por ejemplo, si es de 4 horas. ¿Se entiende? 4 horas cátedra. Estos son todos atributos que hablan solamente de la materia. En cambio, como yo les decía hoy, si ponemos el DNI del docente o el DNI del alumno, sabemos que un docente va a estar en una materia, obviamente en una carrera, al igual que el alumno. Pero hay algo más que le falta para que tenga completamente la dependencia funcional, que es la fecha. La fecha, si fuera docente, fecha de toma de posesión del cargo.
Y si fuera alumno, inscripción. Profe, ahí dice año. Le puse, sí, le puse año, ¿por qué? Porque no le quiero poner, bueno, acá le puse caracteres especiales, sí, no pasa nada, en realidad. Yo evito, espera, voy de nuevo ahí donde vos dijiste. ¿Ah? Año le puse, sí, no importa, año puede ser. ¿Sí? Yo evito escribir los caracteres especiales nomás en los nombres, pero no pasa nada. Sí, cuando estamos en lenguajes de programación y cuando están haciendo código, en los nombres de las variables, eviten usar caracteres especiales, porque después cuando ejecutan, compilan y les va por ahí, no les deja avanzar, digamos, les arroja error. Bueno. Ahí abajo donde que dice, a ver, un poquito más abajo, donde que tiene las propiedades, ahí a lo mejor si le pone año correctamente, le va a salir en lo que es en la columna de tabla. A ver, no te entendí. Acá abajo me decís. No te entendí que me... Ahí donde que dice título. ¿Formato? Título. Ah, acá, está bien. Está bien, está bien. Sí, probemos. Acá vamos a suponer que vos le pones año para evitar esto de los errores. Claro, para Y evitar lo que dice teóricamente el errores. compañero, que ¿quién es? ¿Mario el que habló? ¿O no sé quién habló? No vi quién habló. Sí, profe. Mario, plantea que acá en título, a ver, vamos de nuevo, antes de hacer lo que vos decís, Mario, vamos a vista hoja de datos, acá les dice año cursada. Lo que dice Mario es que si le ponemos título en lugar de, sabemos que el nombre del atributo se llama año, pero acá nos mostraría año. ¿Eso es lo que vos decís, Mario? Sí, profesora. Año de cursado. Ahí está, sí, ahí está, gracias. Bueno, entonces sí, ahí tendríamos que ponerle todos los, bueno, eso le dejo a ustedes. Por ejemplo, acá, para que aparezca bien, correctamente, más que somos profes, la ortografía es muy importante, código de carrera, ¿sí? Fíjense que ahora ahí ya trae bien. Bueno, Profe, entonces, ahí por ejemplo en el horario, en materias, me parece que el horario no depende, o sea, no iría ahí porque el horario podría ir si es la carrera, si la tabla es carrera, porque ahí sí el horario que se cursa la carrera, pero la materia no. sí, tenés razón. Virginia, creo que es. Sí, Virginia, ¿hablaste? Sí, profe. Bueno, yo trato de identificar las voces, ¿no? Bueno, tienes razón. Sí, sí, tienes razón, no tiene que ver con la materia. Muy bien. Borremos. Muy bien. Y eso lo tendríamos que agregar, vamos a guardar, en carreras. Nos cambia los horarios, tiene una dependencia funcional completa, ¿no es cierto? Pero es cierto que puede haber años que cambien. Entonces, ahí tampoco, si por ejemplo el instituto decide cambiar el año que viene el horario de lengua, por ejemplo, y llevarlo, era a la siesta y lo llevan a la mañana, entonces ahí tampoco habría una dependencia funcional completa. Ahí ya tendríamos que agregarle el año de cursada de esa carrera. Pero bueno, como sabemos que esto no cambia, está bien lo que dijo Virginia y tiene una dependencia funcional con la carrera y no con la materia. Muy bien, entonces ahí ese atributo justamente no estaba cumpliendo, si lo dejamos así, no estaba cumpliendo con la segunda forma normal. Para que cumpla tenemos que sacarlo, como lo estamos haciendo ahora, y llevarla a la tabla que corresponde.
noche. Muy bien. Volviendo a lo que es, le quería mostrar una cosita acá. Inscripción, fecha de inscripción. DNI, código carrera. Profe, Acá, ¿eso sería inscripción a la carrera o inscripción a las mesas, por ejemplo? a la carrera. A la carrera. Inscripción a la carrera. Y acá, fíjense una cosita. Vamos a ver, la primera forma normal cumple esta tabla, y sí, porque el DNI ya no se puede dividir y el código de carrera tampoco se puede dividir. Pero en fecha de inscripción, bueno, lo vamos a tomar como una, si lo podemos separar día, mes y año, y ahí sería así indivisible, pero bueno, lo vamos a tomar como un atributo atómico, la fecha completa. Primera forma, cumple. Segunda forma, cumple la segunda forma normal, es decir, la fecha de inscripción tiene una dependencia funcional completa con el DNI, con la carrera, con el código de carrera. ¿Puede ser que vaya requisitos o no? Requisitos de inscripción, para la inscripción decís vos. Sí. ¿O no entraría en la tabla? Estoy pensando. Requisitos, por ejemplo, ¿me das un ejemplo de requisitos? O sea, los requisitos que tenés que presentar al inscribirte. ¿O no? No, me parece que no. Me parece que eso es más informativo. Si vos decís, por ejemplo, certificado de aptitud psicofísica, ¿sí? Ese es un atributo, pero que no depende de la carrera. ¿Depende de qué? Depende más de la carrera, no depende. Depende, sí, del momento de la inscripción, ¿sí? Del momento de la inscripción del alumno. Acá sería, como uno de los requisitos, podríamos agregarle certificado aptitud psicofísica, ¿sí? ¿A eso te referís? Sí, a los papeles que hay que presentar. Sí. Constancia, Podría título, ser título secundario. secundario, está bien, sí. Todo eso tiene que ver eh, con el momento en el que se inscribe el alumno. Y eso, por ejemplo, ahí podría ser en el del certificado, poner si entregó o no entregó, si debe, y el título lo mismo, o si tiene título en trámite, por ejemplo, como observación. Claro, sí, sí, así es. Ahora, vamos a suponer que, a ver, quiero mirar una cosita acá. En la carga de datos tenemos código de carrera. Bien. Les pregunto, un alumno cursa una carrera, ¿no es cierto? Se inscribe en un determinado año. Según el plan de estudio, según la normativa vigente, hay un periodo para que el alumno se mantenga regular. Ese alumno, por X causa, deja la carrera, pasan los años y ese alumno, ¿qué pasa con ese alumno? Pierde la posibilidad de La regularidad. la regularidad y qué tiene que volver a hacer si quiere volver a cursar la materia. La carrera, perdón. Volver a inscribirse. Tiene que empezar de cero la carrera, ¿sí? Vamos a suponer este alumno, el 11, 12. Acá, por ejemplo, se inscribió en el 2020 en la carrera 2, que no me acuerdo qué era, la 2. Se inscribió en informática, ¿sí? En el 2020. Y en el 2019 se inscribió en la 4, que era lengua. ¿Eso puede pasar? Sí. Pero si el alumno, sí, vamos a suponer que el alumno
Se inscribió en el 2020, vamos a hacer al revés. Se inscribió en el alumno el 1 de marzo. Ay, ¿dónde me fue? En la carrera 2, que era no me acuerdo cuál era la 2. La 2 era informática y la 4 lengua. El alumno se inscribió el 1 de marzo del 2000. Sabemos que no existía, pero no importa. En el 2000 no existía informática, pero no importa. En el 2000 se inscribió. Y el alumno no, por X causa, perdió esa. Y quiere en el 2020, ¿me va siguiendo hasta ahí? En el 2020 quiere volver a inscribirse. 2 en la carrera, nuevamente 2 de informática, porque perdió la regularidad y se quiere inscribir y comenzar en el 2021. ¿Eso es real? ¿Se puede dar? Se puede dar, ¿no es cierto? Pero vamos a ver si mi tabla, mi base de datos, mi tabla me deja agregar este alumno. ¿Qué creen ustedes? ¿Me va a dejar o no me va a dejar? Antes de darle Enter, quiero la respuesta. ¿Me va a dejar o no me va a dejar agregar ese alumno? Va a cursar de nuevo la carrera informática. Se inscribió allá en el 2000, perdió la carrera y ahora se vuelve a inscribir. ¿Eso es real? Se da. Pero mi base de datos, mi tabla, ¿me está aceptando eso? Profe, ¿puede repetir la pregunta porque no estaba escuchando? Sí. El alumno el 1112, se inscribió ahí en marzo. Primero, acá en la segunda fila les dice, que la fecha de inscripción a la carrera 2 fue el 1 de marzo del 2000. Pasaron los años, 21 años, y quiere volver a cursar esa carrera. En la vida real eso se da, ¿cierto? Ahora, mi tabla me va a dejar agregar nuevamente al DNI 111 con el mismo código carrera 2, pero con la fecha de inscripción 1 de marzo del 2021. ¿Me va a dejar inscribirlo? Es decir, ¿me va a dejar insertar esta fila? Y quizás si está inscripto ya, profe, no, según la base de datos ya figura como inscripto. Y no me va a dejar, ¿no es cierto? Pero en la vida real pasa esto. Pasa, ¿no es cierto? Claro, no le va a dejar, pero sí pasa. Pasa. Voy a cancelar un ratito esto para que miren el diseño de la tabla. ¿Cuál es la clave primaria? La clave primaria es DNI más código de carrera. ¿Sí? DNI más código de carrera. Yo ya tengo 11112. Si yo vuelvo a escribir 11111 y el mismo, fíjense que como ustedes lo dijeron, Le va a saltar error porque es la clave primaria. es la clave primaria, ¿sí? Y ahí le dice, los cambios solicitados en la tabla no se realizaron porque creerían valores duplicados. Entonces, acá, le tengo que borrar eso para que me deje, y acá lo que tendríamos que poner como clave primaria es también la fecha de inscripción, ¿sí? La fecha de inscripción como clave primaria. Y ahí sí me va a dejar cargar el alumno. Lo que les quiero mostrar con esto, además de ver el tema de la normalización, que cuando ustedes armen las bases de datos, tienen que pensar en la realidad, ¿sí?, del sistema, de cómo funciona esa empresa, esa organización para la cual ustedes están diseñando la base de datos. Ahora fíjense que si yo le pongo, ahí ya me debería dejar. Está en modo exclusivo, la tabla de alumnos por otro usuario. ¿Por qué me deja? Esperen que voy a cerrar. Ah, claro. Está en vista diseño, por eso me dio error.
No tiene que estar abierta en vista diseño. Puede estar abierta, la tabla puede estar abierta en hoja de datos, sí, pero en vista diseño no. Eso es lo que me decía. Fíjense que ahí tengo abierta, me debería dejar. Agregar ahora. Bien, fíjense que ahí ya no me dio ningún error. ¿Por qué? Porque 1112 no es, con 2000 no es lo mismo que 2021. ¿Se entiende? No me contestan, pero sigo. ¿Entendió esto que hice? Más o menos. Sí, profe. ¿Le sacó el DNI como clave primaria? ¿O por qué no? No. ¿Lo entendiste? Les muestro. Le agregué la fecha de inscripción. Antes estaban solamente estos dos atributos, DNI y código de carrera. Como ya existía un DNI 11112 y código de carrera 2, cuando intento volver a escribir, agregar a ese alumno 111 en la carrera 2, me dice que ya existe ese, me decía, los datos solicitados no pueden ser cargados porque hay valores duplicados. ¿Sí? Me está controlando que no se dupliquen. ¿Pero por qué? Porque efectivamente yo le puse estos dos primeros. Al agregar la fecha de inscripción, ahí me dejó avanzar. Miren. Ahí ustedes tienen... O sea, por ejemplo, ahí que son tres claves. Son tres campos. Si una sola se repite, o sea, si dos se repiten, que serían DNI y código de carrera, pero la tercera no se repite, o sea, sí te deja. Ahí sí, porque yo la incorporé dentro de la clave primaria a la fecha de inscripción. Fíjense en estas dos filas. Las dos primeras columnas son iguales, ¿sí o no? Estas dos son iguales, esto que le estoy marcando acá. ¿Se ve? Estas dos filas, la columna DNI código carrera son iguales. Si yo le dejo como clave primaria a estas dos columnas como lo tenía al principio, me va a dar error cuando yo intento agregar, porque ya me dice que ya existe. Es como decirle si yo quiero agregar acá, fíjense, yo quiero agregar un alumno que se llama 11112. No le voy a completar todos los datos. Y me dice que ya está duplicado. ¿Sí? Crearían valores duplicados. ¿Por qué? Porque yo ya tengo un alumno que tiene ese DNI. Mi clave primaria en la tabla de alumnos es DNI. ¿Se entiende? De igual manera, cuando yo tenía solamente, acá, cuando yo tenía solamente esta fila DNI y código carrera como clave primaria, no me dejó cargar. Cuando le agregué la fecha de inscripción, ahí sí me dejó cargar. Porque ya no es lo mismo. No es lo mismo 112, 132.000, difiere de la fila de abajo porque le incorporé la fecha. O sea, siempre que sean clave, que esté marcado como clave primaria, por ejemplo, si fueran dos nomás, dos, el DNI y el código de carrera, por ejemplo, si en el código de carrera en la primera pusiera un 2, pero en el segundo pusiera un 3, ahí también le dejaría porque siempre tiene algo distinto. Claro, pero por ejemplo, ahí si yo le pongo 1, 1, 1, 1, 1, 2, ahí tengo el DNI, sí. Y si yo le pongo código carrera 3, por ejemplo, me va a dejar, ¿sí? Me va a dejar seguro. A ver. Voy a hacer lo siguiente. Voy a borrar esta fila para mostrarle de nuevo. Voy a borrar. Ahí. Fíjense que acá, en esta fila, no, si yo pongo acá, voy de nuevo, voy para atrás todo. Si yo dejo solamente... Ay, ¿por qué no me toma? Ahí. Si yo pongo estas dos, ¿sí? Guardo. Ahí no tengo ningún problema porque... Voy a borrar esta fila. Yo tengo dos filas acá, donde tengo repetido el DNI, pero
pero no me dio ningún error porque el código de carrera es distinto, ¿sí? Mi clave primaria acá es DNI código de carrera. Hasta ahí no tuve ni un problema. Ahora, si yo quiero agregar 1, 2, y agrego otra carrera 3, por ejemplo, que cursó en el 2020, tampoco me va a dar problema, porque mi clave primaria, recuerden que es DNI carrera. 1, 1, 1, 2, 2, 4, 3, no son lo mismo, le va a dejar. Por eso, eso sería como para entender más. Siempre que haya dos claves primarias, con que una esté distinta, ya te Eso, permite. ahí te corrijo, Virginia, no hay dos claves primarias. La clave primaria es una sola siempre. La clave primaria es una sola, que está formada por dos atributos, ¿sí? Entonces, Ok. acá me dejó cargar, ¿por qué? Porque la fecha, ¿sí? Porque la fecha, perdón, porque la carrera no se repite. Se repite el DNI. A ver, vamos a ordenar esto. A ver, un segundito. Ahí me ordenó. ¿Tengo 3 DNI iguales? Sí. Pero las filas no son iguales. ¿Por qué? Porque acá el código de carrera, tengo 2, 3 y 4. Se inscribió en diferentes carreras. Por eso no me dio ningún problema. El problema se presenta siempre que yo mantenga en la clave primaria solamente el DNI y el código de carrera. Si yo mantengo solamente estos dos atributos en la clave primaria, si yo intento agregar de nuevo a este alumno, en cualquiera, en la 2 o en la 3 o en la 4, vamos a probar la 3, por ejemplo, que se inscribió, cursó en el 2021, vamos a poner, no tiene lógica, pero no importa, 2021, me va a dar error. Me va a dar error, ¿por qué? Porque ya existe ese alumno inscrito en la carrera. ¿Sí? Me va a dar error acá. Porque mi clave primaria me está controlando DNI y carrera. Ya existe una fila, 1, esta fila con esto, está acá. ¿Ven el mouse? No les puedo marcar. ¿Ven acá que le muevo acá arriba en la fila 2? Ya está cargado. Para evitar ese problema, tengo que incorporar la fecha de inscripción a la clave primaria. La clave primaria sigue siendo una sola, no es que son 3 claves. Si yo ahora quito y le pongo a la clave a la fecha de inscripción, me pide guardarla. Cuando quiera agregar, de nuevo vamos a probar la carrera 2, ahí me va a permitir. ¿Sí? Fíjense que ahí tengo repetido ya 4 veces y 2 veces se inscribió el alumno en la carrera 2, pero en años diferentes. ¿Entienden? ¿Cómo tienen Creo que se entendió. cómo tienen que controlar esto? Bueno. Entonces, volviendo a la teoría, la dependencia funcional completa tiene que mirar primero identificar la clave primaria. Dijimos que la clave primaria puede ser un atributo, 2 o más atributos, pero siempre es siempre una sola clase, perdón, voy de nuevo. La clave primaria es siempre una que está formada por un atributo, puede ser por 2 o por más atributos. ¿Ah? Bien. Un segundito. Profe, ¿y la clave primaria tiene un límite de atributos? Por ejemplo, ahí es 3. No tiene límite. Eso ya se adapta a las necesidades de cada sistema de base de datos, pero no tiene límite. Bien. Seguimos. Seguimos un ratito más, terminamos esto. Entonces, acá en este ejemplo, ustedes, cómo identificarían, o mejor dicho, para ustedes, cuáles serían las claves primarias en esta tabla? El colegio.
El código, el primero, este que está acá. Sí. Bien. Y el país. Y el país. Entonces, este nombre del colegio, ¿tiene una dependencia funcional completa con el país, por ejemplo? Y sí, porque depende de dónde es el colegio, ¿no? ¿Pero tiene dependencia funcional completa? Mm, Por ejemplo, nombre de país o nombre de no, colegio con no, el código país. yo No. pienso que no. El nombre del colegio tiene dependencia con el código de colegio, al igual que el nombre del país con el código de país. Claro, ¿Sí? porque se puede llamar, puede tener otro nombre a que no tiene nada que ver con el Ujú, país, por ejemplo. claro. Es más, pueden haber colegios, por ejemplo, colegio San Martín, por decirte, colegio San Martín, puede haber en Argentina y puede haber en Bolivia, por ejemplo, el mismo nombre de colegio. ¿Sí? Pero el nombre del colegio tiene que ver con el código del colegio en principio y el nombre del país con el código de país. Ahora, esta, que sería como materia, en metodología le llaman esto, didáctica, lógica, tiene que ver con el código de país, con el código de colegio, con qué clave primaria. Acá vimos que las claves primarias son código de colegio y código de país. ¿Tiene dependencia funcional con alguna de ellas? No, porque tendría que ser con carrera. Sí, pero si tuviéramos basado en esto nada más. Colegio. Con el código colegio, Y con profe. el nombre del país, profe, si el código del país, con el nombre del país. Bien, o con el código del colegio y con el nombre, dice ahí una compañera. Puede ser. Pero si No, tenemos, para mí no. acuérdense que tiene que ser clave primaria. El nombre del país no es una clave primaria. Para mí no depende de ninguno. De ninguno. O sea, no depende del colegio, no depende del país. Bueno, vamos a ver cómo lo resuelven acá. Por un lado, dijimos que el código de colegio depende del código, ¿sí? Entonces lo separa en una tabla. El atributo nombre país tiene dependencia funcional completa con código país, entonces lo separa en otra tabla. Y este atributo, como ustedes dijeron, no tiene que ver, no tiene una dependencia funcional completa solo con código país, solo con código colegio. Tiene que ver con ambos, en realidad. Y ahí está la clave primaria, que está compuesta por dos atributos. Depende de los dos. ¿Sí? Este trabajito es el que más cuesta cuando uno diseña la base de datos, para ver si efectivamente cumple con la segunda y si cumple con la tercera forma normal. Y es este ejercicio lo que tenemos que hacer cuando diseñamos, como hicimos hoy el ejemplo este de la inscripción. ¿Se acuerdan? Yo le agregué, en la tabla materia, le agregué el DNI del docente, le agregué el DNI del alumno, pero no tiene dependencia funcional completa con la materia. Tiene que ver con algo más, con el momento en que cursa ese alumno o con el momento en que el docente se hace cargo de la materia. Y ese momento te da la fecha. Entonces, la fecha es un atributo que no estaba en la clave primaria. ¿Se entiende? Entonces, no hay una dependencia funcional completa, entonces a ese docente lo tengo que separar de esa tabla, agregar otra tabla que le llamemos, no sé, toma de posesión, situación del docente o algo así, no sé, y ahí sí se coloca aparte. Como colocamos acá aparte la O sea, inscripción del alumno. la tabla que no tenga dependencia de ninguna de las otras se pone aparte. Las columnas sí, se Sí. van formando en otra tabla, como esta, por ejemplo, de inscripción. Fíjense que acá, en materias, miren acá una cosita, en materias tenemos código carrera y código materia, y todos los atributos de materia. En principio le habíamos puesto DNI, ¿no es cierto?, del alumno, pero vimos que no tiene completamente con esta. ¿Por qué? Porque hay un dato más que nos hace falta, que es la fecha de inscripción.
Entonces separamos y creamos una nueva tabla donde ponemos DNI, código de carrera y fecha de inscripción. ¿Sí? ¿Se entiende? Ahora, para la inscripción a la carrera. Si quisiéramos inscripción a materias, tendríamos que crear una tabla donde en esa tabla vamos a poner inscripción a materias y le vamos a poner Y ahí la clave primaria sería el código de carrera. código de carrera, el código de materia y el DNI del alumno y además la fecha de inscripción. ¿Por qué? Y los 4 atributos Los 4 pertenecen a la atributos, clave primaria. exacto. Los 4 atributos. A eso me refiero que en materia yo no le puedo poner acá el DNI. Si yo pongo, y si veo una tabla así, no está normalizada. En la segunda. Cumple la primera, sí, pero la segunda no. Porque el DNI del alumno, si bien el DNI va a estudiar y va a cursar una materia, no tiene que ver efectivamente con materia, tiene que ver con, yo le llamé inscripción a materia, cursada, ustedes le ponen el nombre que quieran, tiene que ver con el momento en el que el alumno se inscribe y cursa la materia. Y ese momento les da la fecha de inscripción. Entonces, la suma de estos 4 atributos es la clave primaria. Profe, ¿me puede volver a las otras pestañitas? Sería, ¿en todas tienen código de carrera y código de materia? ¿En inscripción, en carrera y En en alumno? principio tenemos la carrera, que tenemos código de carrera, nombre de la carrera, el horario cursada. Podemos poner plan de estudio también si queremos. Todos los atributos que sean solo de la carrera. ¿Sí? En materias tenemos el código de la carrera porque una materia sí o sí va con una carrera, ¿no es cierto? Una materia pertenece a una carrera. En inscripción, esta le vamos a llamar inscripción a carrera. Si podemos renombrar esto, pero cierro para que se entienda un poquito. Esta que es inscripción, vamos a poner inscripción, cambiar nombre acá. O sea, profe, al ser clave primaria tiene que aparecer en todos los recuadros para que después se pueda hacer lo que es la relación, claro. Exacto, sí. Así es. Tienen que aparecer en todos, pero no los 2 atributos, porque, por ejemplo, había uno que solamente aparecía código de carrera o código de materia, no los 2. Acá en este aparece código de carrera y código de materia nada más. Acá en inscripción a carrera, abro la materia. Ahí, por ejemplo, aparece solo uno, código de carrera, en el de carreras. Un segundito, un segundito. ¿En cuál? ¿En esta? El de carreras. El de esta carrera es solamente el código de carrera, ¿sí? La tabla carreras, todos los atributos que tienen que ver con la carrera. Acá va a ir carrera 1, por ejemplo. Por eso siempre solo uno, por ejemplo. Sí. En el de materias aparecen las 2 de clave primaria, pero con 2 atributos. Pero en este solo aparece uno. Exacto, sí. En la materia ya aparece el código de la carrera y el código de la materia. En la tabla alumno solamente aparece el DNI y todos los atributos. Y acá, ¿se acuerdan ustedes cuando vimos al principio? Yo les explicaba que cuando empezamos a ver el tema de diagrama entidad-relación, que la relación siempre tiene que haber dos entidades y algo que los vincule. ¿Se acuerdan que yo les daba el ejemplo de una persona entra a un supermercado, entra a Frávega, sí, entra a Musimundo? El entrar a Musimundo, ahí, ¿qué es lo que lo vincula? Primero es el cliente, la persona, cliente, la entidad, cliente, entra, ¿sí? ¿A qué? A comprar un producto. Entonces, la relación entre el cliente y el producto es la compra o es la venta, dependiendo de qué lado se mire, ¿sí? Es la facturación en realidad. Esa vinculación acá entre alumno y carrera, la vinculación sería, ¿se acuerdan que era un triangulito en el diagrama, allá el Lucid Chart que habíamos visto? ¿Recuerdan al principio? Esa vinculación es
la inscripción a carrera. El alumno ingresa al instituto para estudiar una carrera. Entonces tenemos una entidad que es alumnos. A ver si me voy un ratito acá a la relación. Acá yo todavía no relacioné nada. El alumno, vamos a agregar tabla. El alumno, ahí está. Acá está. El alumno, esta tabla alumno, ingresa al instituto a estudiar una carrera, ¿sí? Acá tienen alumno y carrera. Y lo que los vincula es la inscripción a carrera. Si nosotros vemos esto en el Lucid Chart, con el diagrama este de el rectángulo, primero sería alumnos, el rectángulo segundo sería carrera, y en el medio el triángulo, que es la vinculación, es la inscripción a carrera, o cursada de carrera. ¿Se entiende? Más o menos. Y acá tienen las relaciones DNI y tienen la relación con el código de carrera. Bueno, eso le quería mostrar en cuanto a relaciones. A ver si me deja grabar. Volviendo a preguntas, si no, vamos a terminar con la tercera forma normal y después hacen las preguntas. ¿Avanzo? Bueno, vamos a la tercera. Después tienen más ejemplos, más ejemplos, más ejemplos. Vamos a la tercera forma normal, que es eliminar la dependencia transitiva. Si nosotros utilizamos palabras claves para definir a cada una de estas formas, a estas reglas, podemos decir que la primera regla o forma normal tiene que ver con la atomicidad o atomización de los atributos. La segunda habla de la dependencia funcional completa y la tercera es con la eliminación de la transitividad, dependencia transitiva. Y ahí le dice que la tercera forma normal consiste en que ningún atributo, dato que depende, PK es la clave primaria, dependa de otro atributo. La propiedad transitiva hablaba que, eso en matemáticas se veía, decíamos que si A es mayor que B y B es mayor que C, ¿cómo es A respecto a C? A es mayor que C. Si Juan es mayor que... Si Juan es mayor que Virginia y Virginia es mayor que Florencia, Juan obviamente va a ser mayor que Florencia, ¿sí? Eso es la transitividad. Si nosotros vemos que en los atributos hay esa transitividad, tenemos que eliminar y separarlos en tablas. Ejemplo. Ejemplo. En este cuadro tenemos como clave primaria el código del evento y los demás atributos dependen de la clave primaria. Sin embargo, vemos que la dirección, esta dirección, depende del nombre del local. La dirección tiene que ver con local y no tanto con todo esto, con el evento y con el nombre, con el código del evento. Entonces, para resolver este problema, ¿sí?, lo dividimos. Por un lado tenemos el local y por el otro lado tenemos el código del evento con el nombre del evento. Bueno, acá hay otro ejemplo. Vamos a nuestro ejemplo del instituto. Acá en realidad ya no tenemos... Me equivoqué acá. Les voy a dar un ejemplo. Acá supuestamente está normalizado. Supuestamente está normalizado. Pero les voy a dar un ejemplo de una tabla que no cumple la tercera forma normal. Si yo agregara acá nombre, localidad, el nombre de la localidad de residencia, y sí, tiene que ver con el DNI, porque me está caracterizando, me está diciendo en qué lugar, ¿sí?, en qué localidad vive ese alumno, o de dónde viene ese alumno. El nombre de localidad acá va a aparecer Corrientes,
Riachuelo, no sé, San Luis. Pero ese nombre de localidad en verdad tiene que ver con el código postal de residencia. Tiene una dependencia, vemos que tiene una dependencia funcional con este código. Y este código tiene dependencia funcional con el DNI. Entonces, lo que tenemos que hacer Profe, acá, ¿sí? en ese caso domicilio tampoco estaría atomizado, ¿no? Como tiene domicilio, Claro, calle y número. tampoco. Exacto, tampoco estaría atomizado. Para estar atomizado tendría que poner el código de barrio, el código de manzana, todo con códigos. Código de manzana, código de calle, número, piso, departamento, Claro, profe. para estar realmente atomizado. Como les decía hoy más temprano, hay ciertos atributos que lo vamos a tomar como atomizado porque no necesitamos tanto nivel de detalle para, no queremos saber la cantidad de alumnos del instituto que viven por la calle Jujuy o en el barrio, o por ahí por barrio capaz que sí, pero bueno, es un dato que para la cursada de la carrera no es relevante. Sin embargo, si estamos armando una base de datos para el correo argentino, es fundamental atomizar el domicilio, por ejemplo. ¿Se entiende? Identificar el Bien, barrio, profe, gracias. identificar la calle. ¿Sí? Bien. Volviendo a la tercera forma normal, acá vemos un ejemplo de incumplimiento con la tercera forma. ¿Por qué? Porque hay una dependencia transitiva. Y ahí para que cumpla la tercera forma tendría que poner como clave primaria al código postal de residencia. No. La tercera forma normal habla de eliminar la dependencia transitiva. Si nosotros vemos que hay un atributo, como este caso, este atributo nombre localidad tiene una dependencia de este, ¿sí? ¿Hasta ahí estamos? Sí. Este depende de este. Y este atributo, a su vez, depende de este. Como hay una dependencia, entonces yo tengo que eliminar esto. Tengo que borrar y separarlo en otra tabla. Y esa tabla es la que ya está creada acá. Código postal y nombre local. O sea, quiere decir Separar. que no se vincula directamente. Claro. Eso es lo que Sí. quiere decir. Sí. ¿Y por qué lo saco? ¿Y por qué es importante esto de la normalización? Vamos a suponer, vamos a incumplir, vamos a infringir esa regla. Vamos a infringir esa regla. Yo les voy a dar ejemplo de por qué es importante la normalización, pero yo a propósito voy a infringir la regla. Voy a poner nombre y localidad. Voy a poner 70 nomás. Y lo voy a guardar. ¿Sí? Voy a cargar datos acá, porque vamos a suponer que Pérez vive en Corrientes. 3400 dice Corrientes. Este va a ser Goya, 3450 Goya. 3400 yo sé que es Goya y yo voy a escribir Goya. 3500 Resistencia. Fíjense cómo estoy escribiendo. Goya, grande Goya, Ollita. Resis. ¿Se entiende más o menos a lo que voy? Te lo explico, igual. Integridad de los datos. Cuando yo quiero empezar a consultar y quiero saber todos los alumnos de Corrientes, díganme cómo hago. Si yo quiero filtrar todo, eso vimos en consultas. Todos los alumnos de Corrientes, se me va a complicar porque acá Solamente le va a aparecer a los... estos dos, me va a aparecer la primera fila y la última fila, ¿sí o no? Sí, pero por ejemplo, si a Corrientes a uno le saca la S y pone Corriente, solo le va a aparecer uno. Claro, me va a aparecer uno. ¿Se entiende? Porque el tema de la integridad de los datos. Acá yo sé que tengo 3450 y si yo filtro acá me va a aparecer todos los de 3450. Por eso es importante esto de eliminar y escribir en una tabla aparte una sola vez, como lo tenemos acá en la tabla de localidades, ¿sí?
Entonces ahora voy a volver a la tabla y voy a dejar como tiene que ser. Ver, lista diseño, esto lo elimino, porque dijimos que está la dependencia transitiva. Eliminar, ¿dónde estaba el eliminar? Ay, me perdí. Acá. Y le doy guardar. ¿Vamos? Bueno, y a través de consulta, y ahí hacemos el repasito de la consulta, fíjense que si yo creo la consulta, ahí yo voy a poder saber, voy a hacer rápido un asistente para consultas. Bueno, voy a hacer de cero nomás diseño para consulta. Ahí si yo quiero tener alumnos y vinculado con localidades, perdón que me... Ahí yo puedo mover el DNI, puedo mover el apellido, puedo poner nombres y puedo poner el nombre de la localidad. ¿Entiendes? Y si yo quiero filtrar, ahí, bueno, les muestro primero. Ay, no me deja porque alumnos está... Listo. A ver si ahora me deja ejecutarlo. Ahí sí voy a poder filtrar todos los que son de Goya, por ejemplo. Acá tengo que posicionarme. Filtro. Esto ya funciona como el Excel, ¿no es cierto? Y ahí me filtra todo Goya. Si tuviera cargada de la otra manera, en la tabla alumnos, era imposible filtrar los alumnos. ¿Se entiende más o menos de por qué? Acá solamente cargamos, aparte que ahorramos almacenamiento en disco, porque por más que el usuario cargue bien toda la palabra, si son 1000 alumnos o 5000 alumnos, estaría repitiendo 5000 veces la palabra corriente y eso ocupa espacio en disco. Acá solamente una sola vez cargamos en localidades, una sola vez escribimos Goya, una sola vez escribimos Corrientes, y después a través de consulta, y como les decía en clase anterior, la consulta es algo que no está almacenado en disco, es la vista, esto está en memoria. Toma los atributos o columnas de 2 o más tablas y lo muestra y queda en la memoria, no queda almacenado en disco. Esta es una base de datos muy chiquita, es ejemplo, pero cuando efectivamente se está trabajando en empresas, en organizaciones, se siente cuando están mal diseñadas las bases de datos. Bueno, no sé si se comprendió más o menos el tema de la transitividad, de las reglas, de las 3 reglas. Bueno, ahora les dejo un ratito, son 10:30 para hacer, si quieren hacer algunas consultas. Los escucho. El viernes que viene. Hasta la tercera sería, profe, lo del trabajo Sí, que nos va a tomar. hasta la tercera nomás, sí. Para el trabajo de que damos la fecha 22 dijimos, me voy a acordar. 22 de octubre, el día de cumpleaños de mi hijo. 22 de octubre, la presentación del trabajo dijimos. Uy, ¿qué fecha dijimos al final? La mesa es hasta el 20, dijeron ustedes, ¿no? Vamos a presentar el 22 de octubre y ese día vamos a tener clase presencial. Hasta la tercera forma normal. ¿Alguien más preguntó algo que no le escuché? Yo preguntaba si el viernes que viene hay clase con usted. Este viernes 8 es feriado nacional. No, el otro no toca a nosotros. El otro es mesa de exámenes. No hay clase presencial. El Profe, siguiente, 22, sí hay clase presencial con ustedes, ¿sí? lo que usted va a tomar incluye todo lo que dimos, tablas, formularios, consultas, todo lo que dimos. Todo lo que vimos, sí. Y como va a ser grupal, pueden dividirse también. Bueno, lo ideal sería que más o menos todos. Sí, le tengo que habilitar para que suban ustedes la actividad, sí. Ahí, no, Rocío, no sé quién preguntó. A ver, ¿quién preguntó por el chat? Silvia. Profe, y el viernes que viene que hay mesa, tampoco tendríamos clase virtual. Y no sé, yo no tengo problema en dar clase virtual, ¿eh? Yo no tengo problema porque, bueno, en principio no tengo problema si es que del otro instituto no me convocan para clase. No tengo problema, pero por ustedes nomás. Por ustedes que están en mesa. No sé si tienen mesa.
Es para respetar el periodo de mesa de exámenes nada más. Yo no tengo drama en dar clase, como ustedes quieran. Y Y cualquier avanzamos. cosa, entonces, profe, si necesitamos, podemos coordinar y arreglamos entre todos y se Sí, da la clase. sí, me avisa nomás otra vez, Virginia, siempre nos comunicamos. Me avisan y damos una clase si quieren repasar las otras cosas de Access o de lo que sea. Ustedes me avisan nomás y yo no tengo drama. Este viernes no porque es feriado, no quiero. Ese sí, quiero respetar el feriado. Pero la semana que viene damos clases si ustedes quieren. Yo no tengo problema. Me avisan nomás. Bueno, chicos, no sé si quieren algo más que hablemos. Y si no, vamos cerrando. No, yo quiero Profe, que me aprueben nomás. Ah, ¿Qué? Sí, yo creo que sí. Yo les apruebo. Si ustedes quieren, yo les apruebo. Ya, tienen todos 7 aprobados. Pero me parece que quiero. ¿Ustedes van a dar clases después? ¿El año que viene? Bueno, están en segundo. El año que viene van a estar frente a los alumnos. ¿Eh? Pero bueno. profe, yo Creo tenía una duda respecto de la creación de las relaciones, bueno, pero si quieren lo vemos ahora o si quieren la próxima clase, nomás no hay problema. como quieran, yo no tengo drama. ¿Cuál es tu duda? Decime si querés. Si es mucho, lo vemos la próxima, pero si no, decime, lo vemos ya. En el Access nomás cómo relacionar, porque en ese caso serían las tablas que se relacionan, ¿verdad? Claro, sí. En principio lo que hay que tener es, a ver, voy a cerrar, voy a compartir rapidito. En principio, para relacionar las tablas, tienen que tener, voy a buscar nomás esta consulta que hice recién. Tienen que venir acá, ¿no es cierto? Herramientas de base de datos en relaciones. Y para relacionar dos tablas, voy a borrar esta para hacerlo de nuevo. Ah, no me va a dejar, tengo cargado un montón de datos. Acá, estas dos voy a relacionar, ¿sí? En principio, para relacionar dos tablas tienen que tener las claves primarias y las claves foráneas. Por ejemplo, en la tabla en carreras tenemos la clave primaria. Y acá, en la tabla materias, vamos a crear una clave foránea para código carrera y vincularla. ¿Cómo se hace Profe, eso? ¿ese me puede recordar cómo era para crear la clave foránea? Bien, ahí puedo entrar a diseño de tabla desde acá, o si no, directamente me voy acá a la izquierda. Cualquiera de las dos maneras, ustedes van a diseño de tabla y ahí les abre la tabla. En la pestañita diseño, tienen este que parece un rayito, ¿sí? Índices. Fíjense que acá solamente tengo clave primaria. La clave primaria está formada por estos dos atributos en la tabla materias. Acá le pongo un nombre del índice que pueden poner cualquier cosa. Yo voy a poner carrera, pero acá es importante elegir el atributo que va a ser mi clave foránea, que va a ser el código de carrera. Para poder vincular con la tabla, tengo que vincular materias con la tabla carrera, acuérdense. Le doy guardar. ¿Hasta ahí me siguieron? Voy de nuevo, índices, coloco un nombre del índice, selecciono el atributo. La clave foránea también puede estar formada por dos atributos o más. Volviendo, esperen que me voy a cerrar por las dudas porque después por ahí me da error. Entonces, voy a vincular esta. Entonces, el primer requisito para vincular, relacionar dos tablas es tener clave primaria y clave foránea. En la tabla, primera tabla, figura como clave primaria el código carrera, pero en esta figura el código carrera solito como clave foránea. Ese es el primer requisito. El segundo requisito es que en ambos casos los atributos tienen que ser del mismo tipo de datos. No puedo tener código carrera alfanumérico y código carrera numérico. Tampoco, vamos a suponer que las dos son numéricas, pero en uno es entero y en el otro entero largo. Me va a dar error cuando quiero establecer la relación. Esos dos requisitos ténganlo presente porque después le va a dar error si no cumplen. ¿Cómo se relacionan directamente? Me posiciono acá,
mantengo, o sea, le muevo nomás el mouse hasta acá, lo suelto y acá ya me aparece por defecto. Pero si no me apareciera, verifiquen que digan código carrera y código carrera. Yo no puedo vincular código carrera con código materia. Siempre tengo que relacionar con el mismo atributo. Aunque no tengan el mismo nombre, pero que hagan referencia a lo mismo. Acá yo le llamé código de carrera con mayúscula a la C y acá con minúscula. ¿Sí? No importa. Pero tienen que ser referencia a lo mismo. ¿Sí? Aunque no tengan el mismo nombre. Exigir enteridad referencial, que quiere decir, la enteridad referencial lo que permite es que cuando yo quiera insertar acá en la tabla materias una carrera, esa carrera tiene que estar cargada en la tabla carreras, si no me va a dar error. Lo mismo que si yo tildo los casilleritos de abajo, actualizar y eliminar, ¿qué quiere decir? Si yo activo estos dos botoncitos, quiere decir que si quiero eliminar una fila de la tabla materias, un alumno de esta tabla materias, un alumno está inscrito en una materia, ¿no es cierto? Y una carrera. Si yo quiero eliminar, no, esperen, disculpen, dije al revés. Si yo quiero eliminar una carrera acá, disculpen, quiero eliminar informática, y acá tengo 100 alumnos inscritos en informática, me va a dar error, porque hay una relación. Entonces, si yo tildo esto, eliminar, si yo borro de la tabla carrera, me va a borrar de todos los 100 alumnos de acá. Si no lo tengo tildado, me va a dar un mensaje de alerta diciendo, mira que tenés filas relacionadas. Y ahora les voy a mostrar el ejemplo. Entonces, yo le voy a dejar así, crear, y ahí me tendría... Ah, le estaba utilizando. Bien, este es el error que les decía que me podía dar, porque generalmente cuando establecen las relaciones, cierren todas las ventanas, dejen solamente las relaciones abiertas y cierren todas porque les da ese error. Bueno, vamos de nuevo. Y ahí me creó la relación. Les voy a mostrar, guardo, este caso que yo les dije. Fíjense, este caso yo le dejé sin tildar. Si dejo sin tildar, les decía que al establecerla, elegir integridad referencial, quiere decir, si yo quiero borrar una fila de acá, de carreras, y hay relacionadas en materias, me va a dar error. Me debería dar error. Entonces vengo acá, me voy a la tabla carreras. Yo quiero borrar informática. Quiero eliminar informática. El registro no se puede eliminar o cambiar porque la tabla inscripción en carrera incluye registros relacionados. ¿Se entiende? No me va a dejar borrar porque tengo registro relacionado. Y acá miren la tabla carreras. Acá tienen código carrera 2, 2, 2. Eso porque no tilde. ¿Se entendió hasta ahí? Sí, profe. ¿Se entendió? Ahora miren una cosita. Yo voy a tildar. Ah, no. Sí, voy a tildar, eliminar. Fíjense lo que hace ahora. Voy a guardar. Voy a guardar. Y voy a borrar. Yo quise borrar hoy y me daba un error. Como ahora está tildado, miren lo que me va a hacer. Antes. Les muestro que acá está inscripción a carrera. Ahora voy a borrar esto. Ah, perdón. Me da el mismo error. No lo guardé. No lo guardé. Esperen que tengo que ver si no lo guardé. Profe, creo que es porque fue a la tabla inscripción de carrera. Ah, inscripción de carrera. Sí, acá está la relación. Está bien, gracias. Acá le tengo que poner eliminar. ¿Sí? Porque esta está vinculada con esta. ¿Sí? Bien. Miren lo que pasa. Cierro. Carreras y inscripción carrera.
estas dos están relacionadas, ¿no es cierto? Si yo quiero borrar, me daba error ahora. Y ahora no, ahora me dice, está a punto de eliminar un registro. Si hace clic en sí, no podrá deshacer la operación de eliminación. Confirma, y bueno, voy a confirmar porque es lo que quiero, ¿sí? Me borró de acá. ¿Y qué pasó en inscripción a carrera? Me borró todas las que tenía, ¿vieron? Todas las que tenía el código carrera 2. Entonces, cuidado con esta parte. Siempre insisto Ya, en que... hay que dejar sin tildar el cuadradito. Exacto. Bueno. ¿Se entendió esto lo de las relaciones? ¿Quién era que preguntó? No me acuerdo quién era. ¿Florencia era? Sí, profe, se entendió. ¿Se Perfecto. entendió? Bueno, perfecto. Y bueno, chicos, ustedes me avisan para la semana que viene, si quieren, hacemos un repaso de las otras cosas de Axel, todo lo que ustedes tengan dudas. No sé, ¿me avisan nomás? ¿Quedamos así? Profe, ahí preguntan cuándo subiría la clase. ¿La clase, la actividad? Sí, para empezar a hacerlo. El caso, tengo que presentarle, sí. Bueno, voy a tratar de hacer ya. Antes de hacer otra cosa. Ya me quedo haciendo eso, entonces ya les habilito. Les prometo. Ya me quedo. Bueno, chicos, descansen. Nos vemos en cualquier Gracias, momento. profe. Buenas Bueno, noches. gracias, profe. Hasta luego. Adiós.